Ante todo, muy buenas tardes. La verdad que está muy concurrida este ciclo de charlas. Tenemos muchos participantes. Agradezco particularmente a cada uno de ellos. Y bueno, espero que se puedan nutrir, ¿no es cierto?, con lo que nuestros profesionales, que son muy conocidos en el ámbito, van particularmente a exponer. Este ciclo de charlas se denomina Reflexiones sobre temas actuales de economía política. Damos la bienvenida, ¿no es cierto?, que ya están presentes a los expositores, que ya los vamos a nombrar. También la bienvenida a los demás integrantes de la Cátedra A y la Cátedra B de Economía Política. Este ciclo de charlas se realiza de manera conjunta con las cátedras A y B, como les dije, de Economía Política, y los disertantes son el doctor Carlos Aníbal Rodríguez, el licenciado Alatíbal Laprovita y la doctora Dora Ayala Rojas, quien va a tener, por supuesto, la colaboración de Facundo Barrio, que es un becario de investigación de la UNE y que particularmente todos los profesionales que cité tienen un amplio currículum que, en aras de la brevedad, ¿no es cierto?, por el tiempo que tenemos, solamente se mencionarán en forma muy sintética al momento que tengan que exponer. Para los expositores, ellos van a tener 15 minutos para desarrollar los temas, el cual particularmente van a poder extender 5 minutos más. Una vez que cada expositor particularmente termina su sesión de chat, particularmente los asistentes a esta charla van a poder realizar las preguntas que consideren conveniente. Las preguntas les pido por favor que las hagan, ¿no es cierto?, en la parte de chat. Yo voy a ir tomando particularmente y oportunamente, ¿no es cierto?, cuando terminen de exponer todos, se va a hacer una selección, ¿no es cierto?, de esas preguntas por mi parte, el cual se tienen que indicar a quién va a estar dirigido para que el profesional, ¿no es cierto?, pueda contestarles. En primer lugar de la exposición lo va a hacer el doctor Carlos Aníbal Rodríguez. Él es abogado, es doctor en Derecho, titular de la Cátedra B de Economía Política, en la cual particularmente dicta clases desde el año 1984. Él fue secretario académico, también fue vicedecano de la facultad, y el tema que eligió particularmente para esta ocasión son Objetivos del Desarrollo Sostenible, Agenda 2030. Le doy la bienvenida al doctor Carlos Rodríguez y los dejo con él. Bueno, buenas tardes, muy contento de estar con ustedes. Hoy vamos a tratar en este breve lapso de tiempo, hablar sobre los objetivos del desarrollo sostenible, que es una agenda instrumentada por las Naciones Unidas. Si Roberto me puedes pasar, me habilitas el compartir pantalla, por favor, te voy a agradecer. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a hablar de esta agenda, en particular lo referente a los objetivos del año 2020 al 2030. En el año 2015, 193 estados miembros de las Naciones Unidas y grupos de la sociedad, del mundo académico, han firmado un compromiso en un proceso de negociación por el cual se determinó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, basada, entre otras cosas, en los objetivos ya firmados en lo que se denominó Agenda del Milenio, que eran 8 objetivos, y la Conferencia Internacional para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, y ese acuerdo se firmó en el 2015.
Tiene como antecedentes en la Declaración de Estocolmo de 1972, el informe Brundtland de 1987, que fue plasmado en nuestra Constitución Nacional en el artículo 41, el concepto de desarrollo sostenible, la Declaración de Río de 1992, la Declaración de Johannesburgo sobre desarrollo sustentable en el 2002, el documento de Río del 2012 y el Acuerdo de París del 2015. Como habíamos dicho, los objetivos del desarrollo del milenio comprendieron el lapso de tiempo entre el año 2000 y el año 2015. Estos objetivos que en parte se cumplieron eran erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Terminados esos objetivos, se firmó en el 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 objetivos fundamentales, dentro de los cuales hay 169 metas y 230 indicadores. De manera tal que los países miembros de las Naciones Unidas tienen que informar anualmente del cumplimiento de los objetivos, de las metas y los indicadores. Ahora bien, no es necesario que los países completen las metas y los indicadores, sino que cada país en particular puede ir tomando algunas metas y algunos indicadores y descartando algunos otros por la vastedad de estas 169 metas y 230 indicadores. La Agenda 2030, que comprende el año 2020, ya hemos consumido un año, nos queda 9 años para intentar cumplir estos objetivos en todo el mundo, son universales. La Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible se complementan entre sí. Es una hoja de ruta de objetivos que hacen a la economía, que hacen a la sociedad, que hacen a la conservación del medio ambiente. De manera tal que todos estos objetivos están interrelacionados y no se pueden tomar parcialmente, sino que se deben tomar conjuntamente. Bueno, estos objetivos son, el primero de ellos, el fin de la pobreza. El segundo es el hambre cero. El tercero es salud y bienestar. El cuarto es educación de calidad. El quinto es igualdad de género. El sexto, agua limpia y saneamiento. El séptimo, energía asequible y no contaminante. El octavo, trabajo decente y crecimiento económico. El noveno, industria, innovación e infraestructura. El décimo, la reducción de las desigualdades. El 11 es ciudades y comunidades sostenibles. El 12 es producción y consumo responsable. El 13 es acción por el clima. El 14 es vida submarina. El 15 es vida de los ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17, alianzas para lograr esos objetivos.
Bien, analizado eso, vamos a analizar en líneas generales esos objetivos. El fin de la pobreza. En el mundo hay aproximadamente 900 millones de personas que tienen hambre y un poco más que son pobres. Es innegable que la República Argentina, entre otras, que esa situación de pandemia más los problemas económicos que sufrió la República Argentina, que viene con 2 años anteriores de crecimiento negativo de su Producto Bruto Interno, los niveles de la pobreza en la República Argentina hayan aumentado considerablemente. Más del 42% de la población argentina está por debajo del nivel de la pobreza. Y lo más preocupante es que casi el 10%, más de 4 millones de argentinos, está por debajo del nivel de indigencia. Para que ustedes entiendan, el nivel de indigencia significa de que esas personas no tienen suficiente para comer. De manera tal de que es un problema muy grave para la Argentina y para el mundo. Recordemos que la fenomenal falta de equidad de la distribución de la riqueza hace que aproximadamente una decena de personas tengan un patrimonio equivalente a la mitad más pobre de la población mundial. Es decir, si hablamos de que la población mundial en este momento estaría en 7.500 millones de habitantes, quiere decir que ese grupo de personas tiene una riqueza equiparable a 3.750 millones de personas. Una cuestión realmente acuciante. El segundo objetivo es el hambre cero, porque el derecho a comer lo suficiente es un derecho humano fundamental, como lo es el derecho al agua potable. Por lo tanto, todos los estados tienen la obligación legal y jurídica y también moral de lograr el hambre cero, es decir, que todas las personas puedan comer lo suficiente. El tercer objetivo es la salud y el bienestar. Una salud de calidad que evidentemente se pone en seria duda de que se pueda cumplir debido a la pandemia. El cuarto objetivo es educación de calidad. Lamentablemente nosotros hemos visto, de acuerdo a instituciones internacionales que miden la calidad de nuestra enseñanza, de que hemos ido disminuyendo desde los primeros puestos al casi el último puesto, por ejemplo, en las pruebas PISA. De manera tal de que la Argentina, para lograr el desarrollo sostenible, necesita una educación de calidad. Lamentablemente también en el 2020 prácticamente no tuvieron clases las escuelas de la Argentina y hoy lo tienen, pero vamos a ver cómo evoluciona la pandemia. Igualdad de género. El empoderamiento de las mujeres en la República Argentina y en el mundo se ha acelerado notablemente, pero todavía es un problema crucial para nuestra sociedad.
Es decir, cómo llevamos en forma real el principio de la igualdad de las mujeres o la igualdad de sexos. Agua limpia y saneamiento. Como dije anteriormente, el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. Y de aquí al año 2050, casi el 40% de la población mundial va a tener problemas de el acceso al agua potable. El séptimo es la energía asequible y no contaminante. Como sabemos, cada vez consumimos más energía. Máxime nosotros los argentinos, cuyo 92% de la población vive en las grandes ciudades. Y las grandes ciudades sabemos que son lugares donde se gastan fenomenales cantidades de energía. En el mundo, casi el 50% de los habitantes del mundo vive en grandes ciudades o en ciudades. Entonces, estas ciudades, que son enormes gastadores de energía, necesitan abastecerse de energía limpia, asequible, y entonces tenemos que pensar en las energías no contaminantes que no dependan del petróleo y del gas. En la Unión Europea, por ejemplo, de acuerdo al Tratado de París del 2015, para el 2030 se prohibiría la fabricación de autos de combustible interno, es decir, de autos que anden a petróleo o gas, de manera tal que todos los autos a partir de esa fecha deben tener o ser eléctricos. Trabajo decente y crecimiento económico. Las dos cosas van unidas. El trabajo decente es un problema muy grave en la Argentina porque el 40% de su población está no registrado. Y eso se repite en casi todos los países latinoamericanos y del Caribe. De manera tal que necesitamos trabajo decente, que a la vez se enfrenta al otro inconveniente, que es que la inteligencia artificial y la robótica va haciendo que necesariamente se deba transformar la fuerza laboral, de ser posible. Los empleos tradicionales ya no van a ser los que van a tener prioridad en los próximos años. Hay que realizar una monumental transformación de nuestra fuerza de trabajo para las personas que hoy tienen los trabajos tradicionales, en el futuro puedan incorporarse a las nuevas tecnologías. Desarrollo industrial de manera de innovar en las infraestructuras. Como decíamos, por ejemplo, en las ciudades, nosotros tenemos el 92% de los habitantes de la Argentina en las grandes ciudades. De manera tal de que estas ciudades deben ser innovativas. Por ejemplo, los futuros edificios que se deben construir deben ser con materiales que se adapten al clima de nuestras ciudades. La reducción de las desigualdades. Es evidente que vivimos en una sociedad donde un pequeño grupo de personas disfrutan de los avances científicos y tecnológicos y la mayoría de personas no lo tiene. Esto lo vimos palpariamente con las vacunas sobre el COVID. El sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud apenas y permitió que algunos países con escasos recursos puedan tener acceso a la vacuna. Pero la realidad hoy
es que la desigualdad se está dando entre los países que pueden comprar la vacuna y algunos países hasta 7, 8, 9 vacunas por habitante, y los demás que no lo tienen acceso, porque no solamente falta vacunas, sino también porque las vacunas son costosas. Ciudades y comunidades sustentables viene de acuerdo a lo que decíamos antes. Las ciudades deben ser sustentables. Debemos diseñar un nuevo tipo de ciudad. Producción y desarrollo sostenible. Es decir, la producción y el consumo, discúlpenme, lo que tiene que hacer es ser sustentable. De hecho, el Código Civil y Comercial, que empezó a regir en el 2015, habla de desarrollo, habla de consumo sostenible. En el Código Civil tenemos esa norma que se debería complementar con también la producción sostenible. La acción por el clima. Todos estamos viviendo las consecuencias ya de este cambio climático. Y eso que estamos todavía con 1,10 grados de aumento de la temperatura. Y el objetivo para los países desarrollados, el caso de Holanda, el caso de Francia, es, de acuerdo al Acuerdo de París, que la temperatura no suba 1,5. Y para el resto de los países que firmaron el Acuerdo de París de diciembre del 2015, que no suba 2 grados. El panorama catastrófico es que no solamente va a subir 2 grados, sino que pueda subir 3, 4, 5 grados. Y eso realmente puede crear una verdadera hecatombe mundial. La vida submarina. Lamentablemente, el mar es el lugar donde se tiran todos los desechos del mundo. Y tenemos una enorme cantidad de especies animales y vegetales que viven en el mar. Y también la biodiversidad dentro de un plan de paz, justicia e instituciones sólidas. Y el último de los objetivos, la alianza para lograr esos objetivos. La República Argentina en el año 2020 informó a las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de metas. Básicamente se enfocó ese informe en el tema de la indigencia y la pobreza en la Argentina. Pero todavía falta mucho camino por llevar. Todas las ONG están trabajando en esto. Hay miles en la América Latina de promotores de los ODS. Y evidentemente yo les invito a cada uno de los alumnos que viene a esta clase a inscribirse en el sitio web y de esa manera convertirse también ustedes en uno de los promotores de los ODS. Muchas gracias, doctor Valdés. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Ahora damos la bienvenida al licenciado, Atalíba Laprovita, que es licenciado en Economía, recibido en nuestra universidad, es economista especializado en Economía Política, es magíster en Políticas Públicas y Desarrollo de Flaxo, Argentina, y actualmente, ¿no es cierto?, es profesor titular de Economía Política de la Cátedra A de nuestra Facultad de Derecho. Fue subsecretario de Economía y concejal de nuestro municipio de la ciudad de Corrientes, y actualmente también es delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, es decir, Ministerio del Interior de la Nación, de nuestra provincia de Corrientes, Chaco y de nuestra República Argentina, ¿no es cierto? Y se referirá particularmente al tema economía del conocimiento. Le doy la bienvenida al licenciado y los dejo con ustedes. Gracias, doctor Valdés. Bueno, buenas tardes a todos los estudiantes que nos acompañan. Gracias, doctor Rodríguez, por enfocar justamente sobre esta agenda tan importante a nivel planetario, pero fundamentalmente que hoy toca, si tuviéramos que hacer una agenda a nivel nacional y a nivel regional,
justamente son los temas que seguramente van a entrar y entran en la agenda del desarrollo. Así que nada más actual que esta agenda que ha desarrollado con gran integralidad el doctor Rodríguez. Yo me voy a abocar a tratar de exponer uno de los aspectos de esta agenda que tiene que ver justamente con el desarrollo de las industrias y la innovación. Si bien es un aspecto que cruza algunos de los aspectos de esta agenda, de esta gran agenda que representan los objetivos de desarrollo sustentable, voy a referirme de alguna manera a algunos conceptos centrales de este enfoque, que es ni más ni menos que la economía del conocimiento, y los aspectos legales que hoy regulan esta actividad. ¿Y qué actividades están dentro de este paraguas al que nosotros denominamos economía del conocimiento? Si me permiten compartir pantalla, ¿puedo compartir pantalla? Sí, licenciado. Perfecto. ¿Se ve? ¿Se puede observar? Perfecto. Bien. En realidad no me voy a detener puntualmente en algunos slides, solamente plantear que este tema del cual venimos observando con algunos colegas desde hace un tiempo, sobre todo a partir de la discusión de la ley de la economía del conocimiento cuando se aprueba en el año 2019 y luego su modificación en el año 2020, empiezan a plantear alguna serie de interrogantes, como por ejemplo, ¿qué es efectivamente la economía del conocimiento? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus fortalezas y verdaderas limitaciones que esta plantean? Y así podemos seguir enumerando algunas preguntas, pero más que preguntas, también qué nos deja como grandes incógnitas después de tratar, y sobre todo dada la realidad socioeconómica que muy bien ha abordado de manera general el doctor Rodríguez. Lo cierto es que la economía del conocimiento aparece como, obviamente, si nosotros queremos enmarcarlas dentro del enfoque de los factores productivos, cuando abordamos dentro de nuestras unidades a los factores productivos, siempre hablamos que hay 5 factores: los recursos naturales, el capital, la capacidad empresaria, la tecnología y obviamente la mano de obra o el factor humano. Pero sin duda que dentro de la tecnología nosotros podemos abordar esta cuestión de también el conocimiento, o tal vez con el correr del tiempo se la irá sacando teniendo en cuenta un posible nuevo factor de la producción en el enfoque de la economía política. Lo cierto es que la economía del conocimiento aparece con 3 características muy importantes. Primero, aparece con el auge de la disrupción tecnológica, y nosotros en tiempos de pandemia hemos visto cómo en la educación se ha generado una disrupción de la tecnología. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo aquí, que hace 1 año y medio podíamos encontrarnos y vernos cara a cara en un salón de la facultad, hoy los estamos haciendo a través cada uno de nosotros, de nuestras casas, de nuestros estudios, o desde el lugar que nosotros podamos conectarnos. Esto representa un cambio de paradigma enorme, y el cambio de paradigma enorme nos presenta o nos lleva a pensar en una sucesión de novedades. Esta disrupción tecnológica, estos cambios de paradigma y esta sucesión de novedades frente a los cuales nosotros nos enfrentamos, se enfrenta la humanidad en su conjunto, es lo que trata de nuclear la economía del conocimiento. Básicamente la materia prima de la economía del conocimiento es la disponibilidad de talentos. Y aquí aparece un vínculo crítico de la disponibilidad de talento con el sistema educativo, pero fundamentalmente con el sistema de educación universitaria y con el sistema de investigación e innovación universitaria de cada uno de los países o de las regiones donde nosotros habitamos. Fíjense, y tal vez este es el gráfico más elocuente que nos puede mostrar cómo evolucionó la actividad económica desde la década del 70 a los tiempos que nosotros vivimos.
Si nosotros prestamos atención a los esquemas de producción, en la década del 70 vamos a ver que en línea celeste la actividad productiva en sí misma representaba, en términos de importancia relativa, casi lo mismo que representaba la investigación y desarrollo o los sistemas de postventa o las actividades de marketing o inclusive las actividades de logística y diseño. Las actividades productivas actualmente se caracterizan básicamente por la mayor importancia relativa en sus dos extremos, en los dos extremos que están representados en este gráfico: la investigación y desarrollo y los servicios postventa. Todos los servicios postventa profesionales y no tanto ya en este eslabón de cadenas productivas, la actividad productiva en sí misma. No porque no sea importante, sino porque aparecen como disruptivas nuevas actividades dentro de esa cadena productiva. Para aquellos que no entiendan este concepto de cadena, en el encadenamiento productivo se da la unión de todos aquellos eslabones, de todos aquellos sectores que se tienen que unir a fin de que se pueda obtener un producto final o un servicio que satisfaga necesidades, obviamente, del mercado. ¿Cuál es el marco normativo de la economía del conocimiento en la República Argentina? Y esto me parece importante a los fines del ámbito donde nosotros estamos desarrollando este conversatorio, esta charla. El marco normativo es la Ley 27506 del año 2019, que básicamente lo que generó fue una identificación de actividades económicas que iban a estar vinculadas con esta idea de la economía del conocimiento. Y fundamentalmente, lo que hizo la Ley de Economía del Conocimiento, identificó todo el abanico de actividades de uso intensivo de tecnología y de capital humano altamente calificado. Y dentro de esas actividades identificó el software, a la biotecnología, a la ingeniería, a la neurociencia, entre otras. ¿Por qué es importante esto? Desde la perspectiva ya no solo normativa, sino de los impactos de este ordenamiento que le da el marco jurídico hacia las actividades económicas. Básicamente es importante porque lo que generan cada una de estas actividades son unos multiplicadores de nuevas actividades en múltiples sectores. Por ejemplo, si pensamos en la biotecnología, no podemos dejar de lado el desarrollo, por ejemplo, que tienen las vacunas, por ejemplo, en los países altamente desarrollados, con alta capacidad de desarrollo de manera rápida, como lo han demostrado en este tiempo de pandemia, algunos países con, obviamente, polos tecnológicos muy avanzados de Estados Unidos, Rusia, Alemania, India, China, Francia, etcétera. Y otros países, obviamente los países, Inglaterra, no vamos a dejar de mencionar a Inglaterra, y otros países, que son los países que históricamente lo hemos denominado como en vía de desarrollo, que dependen de las tecnologías generadas, y en este caso tecnologías biotecnología generada en estos países con polos industriales altamente calificados. Ni hablar de los procesos vinculados con la ingeniería, ni hablar de los procesos vinculados con la neurociencia, y ni hablar de los desarrollos vinculados con el software. Esta ley es modificada en el año 2020 y surge una nueva ley que es la 27570, que lo que establece es un nuevo sistema de incentivos que ya existían en realidad en la ley 27506, pero lo que genera es una mayor batería de incentivos, no solamente en términos de estabilidad fiscal y de disminución de aportes patronales para las actividades vinculadas con la economía del conocimiento, con estas actividades que estamos mencionando, sino fundamentalmente lo que hace es generar una batería de créditos desde determinados sectores del Estado, fundamentalmente las entidades financieras estatales, y obviamente determinados niveles de subsidios, entre otras herramientas de política económica que esta nueva modificación, la 27570, en plena época de pandemia, nuevamente es tratada en el Congreso de la Nación y aprobada siempre por unanimidad. Esto también es
rescatable porque todos los sectores políticos en la República Argentina tienen una visión, por lo menos en el tratamiento de esta cuestión a nivel normativo. ¿Cuáles son las características más importantes en términos de lo que puede generar el desarrollo de la economía del conocimiento? Un dinamismo de la economía, de las economías locales. ¿Por qué un dinamismo de las economías locales? Porque ahora vamos a ver cómo las economías locales pueden generar desarrollo de su propia economía del conocimiento a partir de sus sectores productivos que desean incentivar o que desean promover. En términos, obviamente, de un elemento que lo coloqué más abajo, que es la mejora de la competitividad a la cual desean aspirar. La mejora de la competitividad para aquellos que han visto, por ejemplo, fronteras de posibilidades de producción en economía política, es justamente esto, ampliar las fronteras de posibilidades de producción, desplazar las fronteras de posibilidades de producción y mejorar las posibilidades de producción en cada uno de aquellos bienes y servicios que han identificado como de alto crecimiento para la sociedad. Obviamente, la capacidad de colaborar en el crecimiento con otros sectores, como el software, la bioingeniería, la neurociencia, que colaboran, por ejemplo, en el caso de la bioingeniería con el sector agropecuario. Y es posible justamente no solamente desplazar la frontera de producción, sino fundamentalmente también aumentar la competitividad de la economía. Hablamos de la competitividad de la economía y no está de más ver un indicador, por más que sea uno, ver aunque sea un indicador, que es el de exportaciones. ¿Cómo han variado las exportaciones de las economías, de las actividades vinculadas a las economías del conocimiento a lo largo de los años? Tomamos desde el año 2006 hasta el año 2020 y vamos a ver cómo ha evolucionado fuertemente la participación de estas actividades en, obviamente, la generación de divisas para la República Argentina. Partimos del cuarto trimestre del año 2006 y estas actividades representaban 2.000 millones de dólares para la economía. En el año 2017 estas actividades representaron ya casi 7.000 millones de dólares para la economía. Es decir, en un poco más de 10 años, 11 años, la economía del conocimiento creció en términos de exportaciones más de un 100%. Y obviamente, producto de esta recesión que hoy el doctor Rodríguez tocaba, un decrecimiento de la economía 2 años seguidos, la pandemia y demás, ha generado también un efecto negativo y una contracción de estas actividades hasta llegar al 2020 con un impacto, con una participación en el nivel de exportaciones de 5.000 millones de dólares. No es nada despreciable en términos de los niveles de exportaciones que tiene la República Argentina. Un dato importante: ¿cómo está distribuida la capacidad de desarrollo de la economía del conocimiento a nivel país? En la República Argentina, los polos tecnológicos, es decir, los polos desde donde se generan estos desarrollos o estos avances de economía del conocimiento, están fundamentalmente concentrados en la zona centro, provincia de Buenos Aires y capital federal y ciudad autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y obviamente Río Negro y Mendoza. Corrientes tiene un polo de desarrollo tecnológico impulsado desde el Estado. Chaco tiene 2, Formosa tiene 2, Misiones tiene 1, Tucumán tiene 2, Jujuy 2, Salta tiene 1. Es decir, en términos regionales, el desarrollo de polos tecnológicos a nivel regional es muy interesante, muy importante, y me parece que es una de las fortalezas más importantes a explotar en el futuro. Ahora, otro ejemplo, hablábamos recién de las exportaciones, de la ubicación de los polos tecnológicos. Otro ejemplo, conectividad. Tenemos un alto nivel de conectividad a nivel país, de acuerdo a los informes del INDEC del año 2019, 84% de la población está conectada a través de celulares, el 41,4% a través de computadoras. Tenemos una igualdad de género en términos de lo que planteaba hoy el doctor Rodríguez, los objetivos del milenio. Tenemos igualdad de género en términos de conectividad, fíjense, en términos de celulares, 84 varones, 84 mujeres, en términos de conectividad por internet, 80% varones, 79% mujeres, es decir, hay cierto equilibrio en términos de género.
Y un tema que no quiero dejar de no conversar, de no hablar, es el escenario actual con el cual nosotros tenemos que enfrentar esta gran esperanza que representa el desarrollo de la economía del conocimiento con esta realidad social que ya el doctor Rodríguez hoy nos graficaba. Un dato interesante es nuestro nivel de desocupación, que es del 11%, ciertamente alto en términos comparativos y en términos históricos, tomando el 2017 hasta el 2020, es decir, tomando el 2017 el 7,2% y el 2020 el 11%. Esto producto de la recesión económica, fundamentalmente de pandemia, que ha generado inclusive niveles más altos de desocupación. Pero este dato lo quiero vincular con este otro elemento y que tiene que ver con este tema que estamos tocando. Fíjense, si nosotros analizamos la composición del desempleo, vamos a ver que los niveles de desempleo más importantes en este gran concepto de desocupación a nivel nacional los representan los trabajadores con la calificación denominada operativos o no calificados, que en el 2017 representaban un 46, un 42%, y en el 2020 representan un 48 y un 39%. Es decir, porcentajes muy similares en la composición del desempleo total. Mientras que los profesionales, fíjense, el bajo nivel de desocupación que representan en el total de desempleo, el 3,6 en el 2017 y el 2,4 en el 2020. Lo mismo que los técnicos, 6,4 en el 2017 y 8,9 en el 2020. ¿Qué está mostrando esto? Sin duda que no podemos sacar ninguna conclusión, ninguna observación concluyente, pero sí nos está mostrando la dirección que esto tiene. La dirección que tiene justamente para reducir el desempleo, empleos de alta calificación que impacten ciertamente sobre los niveles de ingresos, no solamente de las rentas nacionales, sino fundamentalmente de la familia. Y otro elemento con el cual otro elemento que tenemos que mirar con mucha atención, esto que también mencionó el doctor Rodríguez hoy, y que representa un gran desafío en términos de nuestro sistema educativo y de nuestra realidad social: los niveles de pobreza. Yo no solamente me voy a referir al 42% de pobreza, producto de varios factores. Sin duda que no creo que sea un nivel de pobreza de largo plazo. Creo que el nivel de pobreza en la República Argentina es mucho más bajo en términos de largo plazo que el de 42%. No estoy observando la forma de medición ni mucho menos. Pero sí es un dato preocupante porque es el que viene subiendo, que es la pobreza en niños de 0 a 14 años, que hoy está en el 57,7% de la población en ese rango etario, lo cual nos puede generar dos situaciones. La primera, la imposibilidad de que estos chicos puedan tener calidad en su conectividad, puedan tener acceso a buenos servicios y fundamentalmente a buena educación. Y lo segundo es, si tienen acceso a no tan buena educación, estos chicos del 57% tal vez no puedan integrarse a esas cadenas productivas generadoras de altos niveles de riqueza hoy ya en la República Argentina. Quiero cerrar mi exposición con tres reflexiones que quiero dejarles, que en realidad también uno se hace cuando empieza a abordar estos temas. Primero, ¿cómo preparar el sistema educativo para que la población se incorpore a la economía del conocimiento? La segunda cuestión es, ¿puede la economía del conocimiento reducir esta brecha de desigualdad que la estamos viendo a través de estos niveles de pobreza que nos está presentando en nuestra realidad actual? Tercero, ¿cuáles son los aspectos normativos, teniendo en cuenta en lo que nos estamos formando como estudiantes en Derecho? ¿Cuáles son los aspectos normativos que deben contemplar las distintas regiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, etcétera, en el marco del paraguas legal que regula esta actividad del conocimiento y obviamente la actividad nacional? Son tres incógnitas que me parece que nos da para seguir trabajando en estos temas y otros que están muy vinculados. Muchas gracias. Y perdón si me excedí en el No, está perfecto en el tiempo, licenciado. Si puede volver la pantalla al... ¿Cómo no? Agradecemos su exposición. Y seguidamente lo va a hacer la doctora Dora Esther Ayala Rojas, quien es abogada, doctora en Derecho, es postdoctora en Derechos Humanos,
profesora adjunta de la Cátedra B de Economía Política desde el año 1984 y también es titular de la Cátedra de Derecho Financiero y Tributario de esta facultad. Ella particularmente se va a referir al tema luces y sombras del factor tecnológico. La doctora Ayala cuenta con la colaboración del doctor Facundo Barrio, quien es investigador becario de la UNE. Le dejo en exposición, doctora. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por las disertaciones anteriores. A veces quien está al final puede entender, comprender y procesar y enriquecer su propia intervención con lo que exponen los colegas, amigos. El tema que a mí me convocó para poder exponer hoy, entendiendo también que la gran mayoría de la audiencia son nuestros estudiantes, es justamente una metáfora que lleva como título Luces y sombras de la tecnología. En realidad, la tecnología como objeto de conocimiento no es apta para transportar la velocidad de la luz, ni tampoco sus divergencias, en los términos tradicionales de la física, como la física de Newton, como la física de Galileo, como la del propio Edison. Sin embargo, utilizo la metáfora para poner en común esta sensación contradictoria, antagónica, diversa, que existe en el colectivo social con respecto a su importancia. Para algunos, la tecnología es muy clara y positiva, para otros es oscura y negativa, para algunos es transparente, para otros es opaca, y en definitiva tiene una contradicción interna que está en permanente lucha y unidad de contrarios si queremos utilizar el discurso dialéctico de Carlos Marx. Los profesores preopinantes hicieron una maravillosa intervención con relación a lo que son los objetivos de desarrollo sustentable y también con relación a la economía del conocimiento. Sabíamos, porque lo hemos conversado, que la economía del conocimiento está en una situación límite, digamos en términos de construcción conceptual, con esto que les propongo mirar ahora, que es la tecnología. Yo creo que la tecnología es un factor de producción real y actual que ni siquiera ha podido ser absolutamente comunicado y compartido, sobre todo en las sociedades de menor desarrollo como las nuestras, y que para llegar, y es mi opinión personal, a la economía del conocimiento, nos faltaría, como un paso previo e ineludible, por lo menos dentro de las prácticas didácticas de las universidades, de la educación superior, tratar de cerrar, perfeccionar y apuntalar este concepto tradicional de la tecnología como base de los factores para después, desde esa plataforma, poder pensar un poco mejor lo que podría llegar a ser la economía del conocimiento, que es un camino posterior desde mi punto de vista. Por eso me pareció bueno compartir con estos dos temas el panel. La tecnología del conocimiento, como les dije, intrínsecamente contradictoria, es sin embargo una preocupación creciente de la filosofía de la ciencia económica.
Por eso, el objetivo que nos vamos a proponer en este breve tiempo compartido va a ser explicar la importancia que tiene la dimensión de esta nueva manera de mirar la formación en educación superior en general que aporta la filosofía de la ciencia económica. En ese objetivo vamos a trabajar básicamente con dos documentos. Como ustedes saben, todo proceso de investigación requiere de pruebas suficientemente confirmadas para poder iniciar cualquier trabajo posterior. Esos dos documentos deben ser lo más recientes posibles y lo más significativos en términos de valor para la comunidad académica. En esas condiciones, nosotros elegimos un documento de la Organización de los Estados Americanos, el más último de todos, que es el documento de la CEPAL 2020, organización que depende de la OEA, y el otro documento es también uno que responde a CLACSO, una institución que fue creada a iniciativas de la UNESCO. El de CEPAL es del 2020, el de CLACSO es de 2019. El rastreo investigativo que hicimos llegó por lo menos hasta nuestra búsqueda en esos 2 años que están prácticamente encima, están aquí. ¿Por qué elegimos esos dos documentos? Porque no son uniformes, son antagónicos. En algún punto ofrecen respuestas sobre la tecnología diversas, contrarias y opuestas. Y es imprescindible que los estudiantes, para poder comprender un objeto de estudio, tengan a mano no solamente los documentos con los que opina el expositor, sino también los documentos con los cuales se pueden encontrar en oposición con el expositor. El de CLACSO se llama Tecnologías Digitales, el de CEPAL, la libre concurrencia en la economía digital. Dicho el objetivo y dicho los fundamentos documentales de este objetivo, me permitiría explicar brevemente el método. Quiero detenerme allí porque consideramos que es importante para el estudiante que lo recibe, ¿no? Nuestra estrategia metodológica es de colaboración entre disciplinas, es decir, vamos a trabajar no desde una sola línea argumental, no solamente desde lo que la economía entiende o cree, no solamente desde lo que el derecho entiende o cree, sino desde lo que todas las disciplinas en conjunto piensan o creen de la tecnología, como una forma de trabajo colaborativo, como digo, entre disciplinas. A eso le vamos a agregar algo que consideramos innovador, que es la incorporación de la tecnología como objeto propio con método propio. Es decir, le vamos a agregar el método tecnológico para explicación de la tecnología. En realidad, hablar de tecnología sin usar tecnología es como un contrasentido. Entonces, vamos a trabajar con uno de los elementos didácticos de la tecnología de apoyo, que es el chat académico. El chat es una parte de la caja de herramientas que hace referencia a la posibilidad de dialogar, de comunicarnos, de estar en contexto horizontal entre el que expone y el que escucha. Algunos de los estudiantes que han trabajado ya con esta metodología en algunos cursos que compartimos, saben que perfectamente pueden iniciar el chat y trabajar de manera horizontal para la construcción conjunta de los contenidos. Además, esta participación requiere, por supuesto, de un soporte técnico. Nosotros tenemos un soporte técnico que ya fue anunciado por el doctor Rolando Valdés
y que es un técnico colaborador, becario de nuestra universidad, que va a compartir y en términos tecnológicos postear en la casilla del chat los datos o fuentes relevantes de la exposición que voy haciendo en tiempo real. Es decir, lo que ustedes puedan ir escuchando y abrevando de las fuentes, lo van a ir recibiendo escrito en tiempo real en los respectivos chats. También les adelanto que para evitar distracciones o saturación de los equipos, al final de mi exposición, transcurridos los 20 minutos, el operador técnico va a incorporar una carpeta digital, una carpeta online por el sistema del Google Drive, a la que ustedes van a tener por acceso directo a cada uno de los instrumentos que fueron citados aquí, con una salvedad. Lo que van a recibir ustedes es el link de acceso. Es decir, van a poder entrar al sitio oficial en el cual los autores han dejado expresamente reserva de sus derechos intelectuales sobre las obras para que sean de conocimiento gratuito y público. No son las obras directamente tomadas de la nube, porque si lo hiciéramos de esa manera, estaríamos violando uno de los principios fundamentales de la educación digital, que es la preservación de los derechos de autor. Van a encontrar entonces la carpeta al final que va a determinar los créditos, es decir, la confianza depositada en cada uno de los autores que han servido de fuente para este trabajo. Esto que les acabo de decir del chat académico también tiene su fundamentación. Esa fundamentación está dada por toda la pedagogía desarrollada en el espacio de educación superior, puntualmente por un trabajo muy importante que quiero citar y que es de la profesora Sara Osuna, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, que tiene sede en Madrid, y que habla de la importancia del chat académico para la comunicación con las audiencias, y que si bien es un trabajo un poco antiguo digo, del 2009, y para la tecnología 2009 ya es un tiempo bastante prudencial, es refrendado después en la maestría actual, desarrollada actualmente, maestría en educación superior del espacio europeo de educación superior, en el que Sara Osuna, es la directora. Y este trabajo fue refrendado por otro muy reciente de los profesores Huerta y Alonso del año 2021, recién publicado, y que refrenda también la importancia del chat académico en las exposiciones. Muy bien. Como me pareció fundamental explicar la metáfora, el objetivo y el método, voy a plantear ya muy rápidamente de qué vamos a hablar cuando hablemos de el desarrollo del tema. Las luces y sombras de la tecnología, para mí, tienen respuesta en dos interrogantes. El primero de ellos es, ¿estamos todos convencidos de que sabemos o creemos saber qué es la tecnología? Y si todos estamos convencidos de ello, ¿por qué existen tantas divergencias, tantas disonancias, tantas separaciones cuando queremos explicar su importancia? El relevamiento de la literatura, hemos encontrado, de la literatura de nuestro campo en principio, hemos encontrado que la definición de literatura en los autores nacionales, y por lo menos de carácter o de orientación general, aquellos sobre los que los estudiantes tienen un primer acceso,
ese relevamiento muestra que la definición de tecnología es por lo menos ambigua. En general, los autores coinciden, y eso es bueno, en que se trata de un factor de la producción. Sin embargo, cuando lo van a definir, dicen que es un factor de la producción que en general está derivado de su conformación semántica. Lo desglosan semánticamente, es decir, por el origen de las palabras que lo componen. Y terminan, en general, la mayoría de los casos, haciendo referencia a que proviene de las palabras, factor de la producción, que proviene de las palabras tecné, en realidad en griego, que significa procedimiento, organizado, establecido, reconocido por la comunidad, reglado, lo que hoy podríamos denominar protocolizado, y la otra palabra del griego, logos, que significa conocimiento racional. Si nosotros hacemos un desprendimiento, así como está escrito en la mayoría de los libros de texto, que se trata de un conocimiento racional aplicado a la generación de un procedimiento probado y reglado, no parece que tenga mucha diferencia, por lo menos en una identidad propia, respecto de los otros factores de la producción. Se confunde con el capital, cuando el capital genera un razonamiento estricto, un logos, aplicado a la creación del producto. Se confunde con la empresa, cuando la empresa hace referencia a la organización de un logos para la gestión de los factores de la producción. Se confunde con el trabajo, cuando el trabajo hace referencia a la formación de los recursos para la generación de tareas dentro de un proceso. Y se confunde un poco menos, pero también se confunde, con los recursos naturales, porque en definitiva los recursos naturales implican también un procedimiento de gestión de logos, esto es racional, de recursos no renovables. Entonces, si nosotros nos quedamos con esa sola definición, ¿cómo podemos pretender darle estatus a la tecnología de herramienta innovadora? La mayoría de los autores, en general anglosajones, pero también del espacio europeo de educación superior continental, están explicando que la tecnología como factor de la producción es lisa y llanamente ciencia aplicada. Cuando hablamos de ciencia aplicada, estamos diciendo muchas cosas, porque la ciencia, que tiene toda una estructura para tener jerarquía de conocimiento científico, requiere de investigación. Sin investigación no hay ciencia, sin ciencia no hay tecnología. En los países menos desarrollados como los nuestros, la tecnología se construye con la investigación de las universidades, en su gran mayoría. Y en algunos institutos, como el CONICET, por citar algunos, íntimamente vinculados con las políticas públicas del gobierno nacional, esto es, también con organización pública. Por otro lado, en otros países, sí, países más desarrollados, podemos hablar de universidades como centros de investigación y también podemos hablar de institutos de investigación que funcionan de manera independiente. De cualquier forma que sea, acá o en los países desarrollados, pensar tecnológicamente es pensar en investigación. Y aquí es pensar en investigación universitaria primordialmente. Esa investigación aplicada de la cual estamos hablando tiene un para qué, que muy pocas veces se menciona cuando se define tecnología. El para qué es para resolver problemas humanos.
y es lo que le da el sentido ético, el trasfondo valorativo a la tecnología. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo resuelve? A través de objetos propios, que no son compartidos con los otros factores, que son propios de ella. Por ejemplo, la construcción de artefactos, la palabra artefacto hace referencia casi exclusivamente al producto tecnológico, es decir, aquel producto que puede realizar de manera autónoma alguna tarea, y también a la invención de herramientas o instrumentos. Estos son dos aspectos de la tecnología muy diferentes a la totalidad de los demás factores de la producción, porque deben ser inventados. El tecnólogo los inventa. Y cuando digo los inventa, no digo que genera mayores capacidades o propiedades a los ya inventados. Eso es tecnología de segundo grado. Lo que hace es crear aparatos y herramientas para nuevas tareas. Por eso la tecnología de alto nivel tiene una enorme preparación intelectual y de neurociencia. Generalmente los innovadores tienen, por dicho de la neurociencia, todo lo van a encontrar después en la carpeta digital, pensamiento divergente, es decir, rompe con la estructura del centro común del que todos están hablando y se aparta de él, y tiene pensamiento lateral, que le permite mirar el objeto principal y separar esferas que conecten dimensiones de ese objeto principal. A eso hay que agregarle intelectualidad y literatura. Cuando aparece todo eso en una persona, por la gracia de Dios, es un innovador. Por lo tanto, la innovación, que es la base de la tecnología, requiere muchísima preparación, constante formación y está separada, en principio, del resto de los factores. Recién cuando pueda ser unida al resto de los factores y reconocida como tal por la sociedad, vamos a poder empezar a pensar en una construcción económica de conocimiento. Antes, no creo que sea posible llegar a ese nivel. Por lo menos no en sentido democratizante. Puede ser que lleguemos hacia unos pocos, pero con un sentido democratizante, esto es, participativo y ético, de la mayor parte de la población, de la mayor parte de la sociedad, con un sentido ciudadano de compartir tecnología, creo que va a ser bastante difícil. Entendida la ambigüedad de lo que significa la tecnología, ahí van a aparecer los caracteres, que también son importantes de señalar. La tecnología es innovación como creación, les decía, no es repetición o aumento de tareas de una tecnología ya creada, porque ¿a quién beneficia eso? Al capital. Al tecnólogo no. Al tecnólogo solo lo beneficia la creación. Esa creación es enormemente rápida. La aceleración es un componente crucial de la tecnología. Si nosotros hoy estamos utilizando un sistema tecnológico para esta clase, a partir del momento en que toma estado público, deja de ser producto del innovador para pasar a ser producto público. Y entonces el innovador, para seguir siendo innovador, tiene que crear algo distinto. Eso hace un perfil del innovador, que está permanentemente en un cruce de caminos, sabiendo que lo que está creando hoy ya va a ser obsoleto mañana. Y cada vez más temprano. También interesa mucho la formación del perfil del innovador a través de lo que aporta la neurociencia. Sin ninguno de esos componentes es difícil superar
la situación en la que nos encontramos. Por eso creo que pensar la tecnología y reflexionar sobre ella, porque es una materia que nos quedó pendiente de los años 50 a los países menos desarrollados, de los 50 para acá, entonces es fundamental hacerlo previamente. Otro de los elementos de la tecnología es la encriptación. El que produce tecnología, el tecnólogo, el perfil de tecnólogo, trabaja con criptas. Eso no es ni bueno ni malo, es característica de la tecnología. Las criptas son los secretos. Si yo preparo una idea, está implícito que hasta que yo no la exponga, la tengo que mantener para mí, encriptada. Para que cuando sea expuesta, abandone yo mi derecho sobre ella y reciba una retribución que se denomina royalty, y el resto de la comunidad pueda hacer uso de esa tecnología. ¿Se comprende? El encriptamiento, el secreto tecnológico, es una parte de la formación del tecnólogo, fundamental y muy bien desarrollada en los países más avanzados que nosotros. Y lo último es la gestión. La tecnología debe ser gestionada, porque presentada así como estamos todos nosotros mirándonos unos a otros amablemente y con mucho cariño, no significa que la estemos gestionando. La gestión implica una serie de skills, de habilidades propias, específicas, que permitan la recreación de esa tecnología en tiempo real. No para cuando terminemos esta charla y podamos ver qué puedo hacer con todo esto. Solamente funciona óptimamente en tiempo real. Bueno, también son ambiguas las explicaciones que se dan respecto de los royalties, que es otro gran problema que suelen tener los estudiantes en general. Los royalties son las contraprestaciones que recibe la tecnología. La mayoría de los textos, por una quizá imprecisión en la transcripción de la lengua inglesa, han colocado como traducción de los royalties las palabras ventajas comparativas. Y no son eso. El dueño de la tecnología pone a disposición del mercado su idea y genera en los demás el derecho a recibirla a cambio de una contraprestación. Esa contraprestación, que es el royalty, supone un privilegio, supone una prerrogativa, que en su origen lo tenían los dueños del poder, la corona, esto viene de la lengua inglesa, y que por esa prerrogativa podía disponer de otras personas. Para el caso de la tecnología, lo que pasa aquí es el royalty o la retribución que recibe el tecnólogo es la contraprestación por haberle entregado la exclusividad de su derecho a otros. Ventaja comparativa no tiene ningún punto de conexión con la explicación del royalty, que no tiene traducción exacta de la lengua inglesa para nosotros, como muchas otras. Las retribuciones o los royalties son también muy volátiles, porque la tecnología es volátil, porque lo que el innovador crea hoy sabe que tiene tendencia a desaparecer. Es decir, la idea en sí misma naturalmente va a transformarse en otras mejores, o si queda allí, va a ser para beneficio de los demás factores. Del capital, en primer lugar, que acumula y tiene un cierto tiempo como para poder colocar en el mercado, del trabajo, de la empresa, en el mismo sentido, pero el tecnólogo ya no. Porque cada vez
que avanza la difusión de su invento, cada vez es menor la importancia que tiene en los royalties. Entonces, como decía doctora, le quería avisar que vaya redondeando la idea porque se cumplieron ya los 20 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, como consecuencia de esto, digo que el royalty tiene, como decía al principito en el Saint-Exupéry y la tecnología, son efímeros. El tecnólogo sabe que lo que crea es efímero y mientras lo crea tiene que tener la reserva disponible para poder exponer la idea que sigue. Vivir en esa condición, producir en esa condición, hace de los tecnólogos perfiles profesionales muy específicos. Una vez que trabajemos sobre eso, un poco más en profundidad, que eso es lo que está haciendo la filosofía de la ciencia económica, creo que podemos avanzar en lo que podría llamarse después la economía del conocimiento. Es mi aporte. Muchas gracias. Damos las gracias, ¿no es cierto?, a la doctora Ayala y como habíamos pactado, tienen que ir formulando las preguntas para los expositores. Tenemos una pregunta para el doctor Rodríguez, que dice: buenas tardes, soy Ruth Jara de la cátedra B6 del doctor Demon. Mi pregunta es para el titular de la cátedra, el doctor Rodríguez, y la pregunta es: ¿qué rol tiene el derecho en la implementación de acciones para lograr el objetivo número 13, acción por el clima? ¿Cómo podría la educación en todos sus niveles ayudar al planeta a detener el cambio climático? Y deberían quizás tener una mayor difusión en los medios de comunicación. Gracias. Muy interesante la pregunta porque engloba, por un lado, la actividad del Estado. Nosotros tuvimos la ventaja de que a fines de la última gestión de gobierno en el 2019 y en principios de la actual gestión se sancionó la ley de presupuestos mínimos sobre cambio climático y hace pocos días se reglamentó la ley, o sea que es perfectamente operativa esa ley que pretende ser un aporte al tema de la acción por el clima. Con respecto a la educación, nosotros ya en la Ley General del Ambiente, la 25675, y en la Ley de Educación se establece la obligación de la enseñanza y la educación ambiental en base a lo que establece el artículo 41 de la Constitución Nacional. Porque la única materia que está establecido como obligatoria en la Constitución Nacional es la educación ambiental. El 22 de abril va a entrar en vigencia en toda Latinoamérica y el Caribe el Acuerdo de Escazú, que ya fue ratificado por la República Argentina, por el Congreso Nacional, y que establece un elemento esencial para la formación de jueces y funcionarios relacionados con la enseñanza del derecho ambiental. Es decir, ya específicamente no solamente se hace referencia a la educación ambiental en líneas generales, que dicho sea de paso, solamente se cumple en algunas facultades, no en todas las facultades de nuestra universidad. Doy un ejemplo: el 70% del origen de nuestras enfermedades es por la contaminación ambiental, y sin embargo la Facultad de Medicina de nuestra universidad no tiene una materia específica sobre enfermedades de origen ambiental. De manera tal de que la educación, que es un proceso de enseñanza-aprendizaje,
es fundamental para luchar contra el cambio climático, partiendo de la base de que se debe pensar global y actuar local. Es decir, cada uno de ustedes, estudiantes, deben formarse en el problema que acusa a la humanidad, que es el cambio climático fundamentalmente, y a partir de ahí empezar a actuar en su lugar de convivencia, en su grupo de convivencia, en tratar de llevar a cabo este objetivo de los ODS. Hace poco lo estuve hablando con el señor decano y estamos queriendo hacer una selección en nuestra facultad de la basura, de manera tal de que se pueda diferenciar la basura reciclable de la no reciclable, de los residuos peligrosos. Y también hay un proyecto, que hasta ahora es proyecto, pero que se podría llevar a cabo, que es la posibilidad de establecer un sistema de energía solar en el campo que permita abastecer de energía a las facultades y significaría un ahorro importante en el costo de energía, porque en el futuro próximo estos sistemas de energía van a significar que aquellos que produzcan mayor cantidad de energía que los que necesitan le van a vender a la DPET, por ejemplo, la energía sobrante. El campus está gastando arriba del $1.000.000 en energía eléctrica, con el cual se podría amortizar un sistema de energía solar como tienen algunos centros educativos al cual asistí. Por ejemplo, en El Salvador, en la República del Salvador, donde un centro educativo internacional está totalmente abastecida por energía solar. Es decir, son contribuciones pequeñas como la diferenciar la basura a contribuciones mayores como el uso de energía solar para formar y dar el ejemplo de cómo se puede trabajar en acción por el clima. Bueno, tenemos otra pregunta para el doctor Rodríguez. Dice, hola, soy Ruth Jara, de la cátedra B6 del doctor Demon. Perdón, estoy leyendo la misma pregunta, disculpen. Lo que pasa es que se confunde el chat. Al doctor Rodríguez, soy Micaela Soria. Mi pregunta es, ¿en el presente es importante el dinero y quién tiene más dinero? ¿Es la potencia en el mundo? Con toda la situación en el planeta, con la contaminación, ¿es imposible pensar en la posibilidad de que en algún momento, en lugar de ser el dinero el que haga que un lugar sea una potencia mundial, sea otro bien, como ser el agua o cualquier otro recurso o tipo de energía en el que ingrese, ¿no es cierto?, más que el dinero? Muchas gracias. Bueno, como sabemos, el dinero, más específicamente la moneda, es lo que emite el Estado, y el valor de la moneda, el dinero en este caso, está dado por la solvencia económica que tiene ese Estado, por la situación económica que tiene ese Estado, por las reservas que tiene ese Estado y por diversos motivos que hace que, por ejemplo, países como España y Estados Unidos estén altamente endeudados y si su dinero, el dólar estadounidense o el euro en España, tengan un valor bastante importante. Y nuestra moneda, que tiene una economía con graves problemas, como bien lo señaló el licenciado Laprovita,
originados no solamente en la pandemia, sino también problemas económicos de larga data, seguramente su moneda o su dinero se va depreciando en la medida de que no haya confianza o no existan condiciones económicas para aumentar la producción de bienes y servicios, lo que llamamos inversión. Con respecto a la desaparición del dinero, creo que hay algunas alternativas todavía no viables, yo pienso, porque se basan en otros principios como los Bitcoin, otras monedas digitales, pero lo cierto es que por ahora y por un largo tiempo el dinero va a seguir siendo el medio general de cambio utilizado por nuestras sociedades. Lo que sí ha cambiado últimamente es el uso del dinero físico, que cada vez se utiliza menos en el país en general, en todo el mundo, y cada vez se utiliza más el dinero electrónico, que tiene mucho que ver con la tecnología que también lo desarrolló la doctora Ayala. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Hola, soy Rodrigo Ojeda Frías, alumno de Economía Política A4 a cargo del doctor Alejandro Durán. La pregunta es para el licenciado Laprovita. ¿Cuáles son los elementos necesarios para lograr aumentar los polos tecnológicos en la provincia de Corrientes en la región? Muchas gracias. No sé si la respuesta debería ser aumentar los polos tecnológicos o identificar a través de los polos tecnológicos que podamos desarrollar, que sean convenientes desarrollar, en función del perfil productivo que la agenda de los sectores sociales y productivos vayan determinando territorialmente. Esto está significando, obviamente, varias ideas. La primera es la de un desarrollo local desde la perspectiva territorial que englobe a diversos actores. Por lo tanto, aquí es importante incorporar el concepto de agenda en materia de políticas públicas basadas, si vamos a referirnos a la cuestión productiva y a la incorporación de conocimiento, de tecnología a esa actividad productiva, digamos, que esté vinculada con algo que mencionó, no sé si la doctora Ayala o el doctor Rodríguez, vinculado con la idea de las ventajas comparativas, que es un concepto de más de 2 siglos, y obviamente un concepto un poco más nuevo, que son las ventajas competitivas. Pero aquí quiero introducir algo que me parece importante y que me parece que está simbolizando o está como resumiendo o generando como una transversalidad en las exposiciones, que tiene que ver con esta necesidad de generar igualdad, tanto en la agenda a nivel global, que es la que puso el doctor Rodríguez, el tratamiento de temas específicos aplicados, como es el caso de mi exposición, que es el caso de el conocimiento y el concepto en sí mismo de tecnología, que es el que puso la doctora Ayala, que es justamente qué es lo que debe garantizar, teniendo en cuenta los problemas que estamos teniendo. Justamente uno de lo que debe garantizar es salir de este problema que representa el creciente nivel de pobreza que tenemos en nuestra región. Cuando hablo de región ya no hablo solamente de Argentina, sino de la región en la cual está inserta Argentina, profundizada por esta pandemia. Y lo que puede generar este nivel de pobreza y el aumento de determinadas actividades productivas es justamente un proceso más acentuado de desigualdad, lo cual puede repercutir en otras consecuencias como conflictos sociales o otras consecuencias que nosotros por allí vayan a escapar a la cuestión de estas exposiciones. Pero ciertamente estos polos tecnológicos de donde deben surgir es de las necesidades reales que se vayan identificando como generadoras de las condiciones productivas y sociales
de estos territorios. Por lo tanto, volviendo al inicio de la respuesta, no me preocuparía por aumentar la cantidad de polos tecnológicos, sino por mejorar la calidad de los mismos. Y que estos polos tecnológicos estén fuertemente basados en la identidad socioproductiva de las regiones donde se instalan. Bueno, muchas gracias, licenciado Laprovita. Acá hay una pregunta en general, dicen, para los expositores. Dice, estamos hablando de economía política, crecimiento sustentable, economía del conocimiento y nuevas tecnologías. En conclusión, ¿qué método verían posible para lograr un sistema educativo desde los inicios para lograr las metas planeadas, especialmente en el Plan 2030? Doctora Ayala, yo creo que usted la puede contestar esa pregunta. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hoy hablábamos también, y creo que todos un poco lo mencionamos, hablamos de un uso democratizado. Cada uno de los conceptos que expone quien pregunta hacen referencia en realidad a su uso adecuado, que sería un uso democratizado. ¿Qué significa el uso democratizado? Significa que tenemos que trabajar con conceptos vinculados y vinculantes a la fortaleza de las instituciones. Nuestras instituciones tienen que ser lo suficientemente sólidas para poder respaldar el desarrollo de estos conceptos por una parte. Al fortalecimiento de la sociedad civil, porque si tenemos instituciones como la educación que apoyan fuertemente el desarrollo, pero la sociedad civil permanece fuera, tampoco vamos a poder generar un método realmente efectivo. También necesitamos resguardar los derechos humanos a ultranza. El paradigma de los derechos humanos, que es absolutamente abarcativo de todo el trabajo institucional del siglo XXI, cualquiera sea el campo, es fundamental. Y finalmente, la disminución de las inequidades en el acceso a los bienes. Todo eso, que es la democratización en conceptos de la ciencia política, tiene que estar interpretado por la sociedad como acción. O sea, la sociedad debe participar, tiene que actuar. Democratizar es un concepto procedimental, un concepto de hacer. Y por eso yo los remitiría, para profundizar, a la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas y toda la escuela de Frankfurt, que trabaja sobre eso y la importancia del discurso democrático. Y también los remitiría a Carlos Nino, que todos conocen porque trabajan en todas las lecturas de introducción al derecho, trabajan sobre los rasgos de la sociedad anómica que plantea Nino. Pero Nino también tiene un escrito maravilloso, muy breve, que se llama La Constitución de la Sociedad y de la Democracia Deliberativas. Si lo pueden buscar, también lo van a encontrar ahí todo lo que significa democratizar las instituciones. Eso es lo que necesitamos para generar métodos válidos. Y por favor, lo último, el diálogo entre disciplinas. El progreso del conocimiento se va a generar desde algún campo disciplinar, seguramente, pero va a progresar, va a avanzar cuando ese campo dialogue sobre eso con las demás disciplinas. Bueno, tenemos otra pregunta para la doctora Ayala, que dice, bueno, soy la alumna Karina González de la Cátedra B del doctor Rodríguez. Mi pregunta es para la doctora Esther Ayala, y es la siguiente. ¿La política tecnológica de nuestro país, hacia dónde se dirige? ¿Y cuál sería el problema mayor inmediato a resolver utilizando la tecnología en nuestro país? Muchas gracias. Bueno, esa sí es pregunta difícil, ¿eh? Yo creo que todos los países están en este momento a nivel global tratando de encontrar la misma respuesta, porque todos estamos inmersos en un problema que parece ser
de gestión, no solo de gestión sanitaria, sino de gestión en todos los niveles. Yo creo que la gestión tecnológica requiere, hoy decía, y perdónenme si insisto, requiere de la formación de recursos innovadores, que no son todos los recursos, pero que pueden aprenderse. El pensamiento transversal y el pensamiento divergente, cuando es captado por los profesores, y aquí está, me permito nombrarla, nuestra vicedecana, la doctora Zárate, con la que solemos hablar mucho de docencia y de pedagogía universitaria, cuando uno encuentra estudiantes que tienen esas condiciones, hay que ir trabajando específicamente sobre ellos, porque de allí van a salir las decisiones de política educativa a un término de 20 años. Y eso los profesores de economía también lo saben. Las decisiones que se toman hoy en economía repercuten como ciclo a los 10 o 20 años. Eso es lo que puedo decirle de lo que es la política tecnológica. Con relación a la política tecnológica nacional, no tengo respuesta para dar en este contexto. Muchísimas gracias, doctora Ayala. Y bueno, debido a que el tiempo ha avanzado y que termina nuestro tiempo en la plataforma, ¿no es cierto? Y dando las gracias, por supuesto, a nuestros brillantes expositores, damos por concluido este ciclo de charla y les comunicamos que vamos a tratar de que esto sea más seguido. Las cátedras de Economía Política se están poniendo de acuerdo a través de sus titulares y sus distintos miembros, así que próximamente les estaremos invitando a una próxima charla. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.